¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana. Y además, bueno, pues un viernes en el que como siempre tenemos música, tenemos ciencia. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Y bueno, pues un susto en la Ciudad de México nuevamente y en algunas otras zonas del país. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre un placer saludarlos. En efecto, les tendremos información alrededor de las 5 de la tarde con 39 minutos. Se registró un sismo de 7.2 grados en la escala de Richter con epicentro en Oaxaca, que repercutió en varias partes de la República. Afortunadamente no se reportan daños, ya estaremos platicando con algunos de nuestros reporteros y también con gente involucrada allá en Oaxaca y aquí también en el Sismológico Nacional a propósito del mismo, porque todavía la memoria del 19 de septiembre está muy fresca. Pero como bien refieres, Laura, mucha información, ciencia, Karen Rivera. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Buenas noches. Bueno, pues después de estos movimientos inesperados, yo les preparé para esta semana una cápsula que nos habla sobre Frida, una cámara infrarroja que va a ser colocada en el Gran Telescopio de Canarias en España. Más adelante. 100,000 kilómetros de distancia tiene de precisión. Imagínense poder ver a esa distancia. Y tenemos música. Hola, colegas, ¿cómo están? Bien. Ópera. Cosas nuevas, ópera. La casa fundamental de ópera en este país es, por supuesto, la Ópera de Bellas Artes, que tiene dos cosas importantes. Ya tiene director nuevo, recientemente nombrado es Alonso Escalante Mendiola, y ya tiene programación, y la tenemos aquí. Vamos a discutir y hablar un poco, y les vamos a decir qué hay de programación y convocarlos a que vayan a la Ópera de Bellas Artes. Y como cada noche los invitamos a participar con nosotros con el hashtag Noticias22, a propósito de un reportaje muy interesante que también tiene que ver con la música, porque de repente ha resurgido el auge de los discos de acetato. Nos estamos poniendo retro. Yo creo que eso le está ocurriendo a nuevas generaciones, pero los que vivimos en algún momento los discos de acetato, pues la verdad que tenían su encanto. ¿Por qué están regresando? ¿A qué se debe? A las nuevas generaciones, se debe a los nostálgicos del objeto. Y no olvidar que tienen un nombre particular. Son los discos de acetato o LPs, etcétera. Se llaman también Comal Disc. No olvidar eso, es importante. Bueno, esta es la información. Noticias 22 ya comenzó. Quédense con nosotros. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas no descansa en su labor de preservar las más de 60 variantes lingüísticas y bueno, no tendría que ser nada más el instituto o alguna instancia pública o privada, sino bueno, pues es nuestro patrimonio cultural. Indiscutiblemente es tarea de todos, recordando además que hay 60 de esas variantes que corren el riesgo de desaparecer en nuestro país. Estas son las actividades para conmemorar justamente el Día Internacional de la Lengua Materna. México se encuentra entre los primeros 10 países con mayor diversidad lingüística del mundo. Con 68 agrupaciones y 364 variantes, ocupa el segundo sitio en América Latina. Frente al riesgo de la desaparición de 64 de estas variaciones, y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, este año el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pretende realizar el primer Congreso Peninsular para la institucionalización del maya. Este congreso convoca a académicos mayas, nacionales e internacionales, la presencia muy importante de los presidentes municipales de la península, de los 3 estados, de activistas, de creadores, de promotores, que han venido trabajando durante mucho tiempo la lengua maya y que de alguna forma esto es, por una parte, la conclusión de un proyecto, pero el inicio de otro, de una nueva etapa, que es la planeación lingüística en lengua maya. Entonces, el Congreso tiene estos propósitos. La institucionalización de la lengua busca instalar el uso escrito de la lengua en los servicios públicos, de la lengua maya, por supuesto, en la administración municipal y estatal de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hablar de institucionalización es hablar de una amplia transformación de la vida social del país para contribuir a la consolidación de un Estado efectivamente multicultural y multilingüe. Presentar las normas de escritura del maya, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en octubre del 2017, es parte de los objetivos de este congreso, en el que también se dará a conocer el Programa de Acuerdo Regional para el Desarrollo de esta lengua.
La idea no es trabajar solamente una lengua, pero me parece que también tenemos que considerar las condiciones que existen en cada una de las lenguas. Necesitamos impulsar, consolidar el multilingüismo. Eso tiene que ser una característica de toda la sociedad mexicana. Tenemos que instalar las lenguas indígenas en las diferentes instituciones, ampliar su ámbito de uso. Tiene que ser una lengua en la que se crea ciencia, se crea conocimiento, se crea arte, y para eso hay que instalarla en el sistema educativo nacional en todos los niveles educativos. El Congreso Peninsular para la Institucionalización del Maya se llevará a cabo del 21 al 22 de febrero en Mérida, Yucatán. Noticias 22, Karen Rivera. Y nos enlazamos en este momento a Oaxaca. Me da mucho gusto saludar a Jesús Arellano, director de noticias de la Corporación de Radio y Televisión, allá donde tuvo lugar el epicentro en Pinotepa Nacional esta tarde de un sismo de 7.2 grados. Para que nos cuentes, Jesús, cómo están las cosas por allá. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de más de 5 meses que sentimos en Oaxaca un movimiento telúrico el pasado 7 de septiembre, nuevamente en Oaxaca vuelve a temblar con una gran magnitud, una magnitud de 7.2 grados en escala de Richter, que se sintió a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional. Oaxaca es una región de la costa. Comentarles que a través de su cuenta de Twitter, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, informó que se está aplicando el Plan Estatal de Auxilio a la población, implementando recorridos para salvaguardar la vida humana en caso de ser necesario. Ya descarta hasta el momento las pérdidas humanas. Sin embargo, se sigue la evaluación de la severidad de los daños, principalmente en las regiones de la costa, en la región de la Sierra Sur, en la región de la Mixteca y en la región de los valles centrales, donde se está sintiendo precisamente réplicas. Comentarles que hasta el momento el Sistema Sismológico Nacional, hasta el corte de las 18:30 horas, detectaba 59 réplicas. Esta Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión estaba realizando un enlace en vivo a las 18:32 horas y sentimos una réplica igual de intensidad mayor. Entonces ya está aumentando precisamente este número de réplicas que se ha sentido tras el movimiento telúrico, que se suscitó a las 5 de la tarde con 39 minutos. El gobierno del estado de Oaxaca, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que realiza el monitoreo en la entidad y principalmente en las zonas afectadas, en las regiones de la cuenca del Papaloapan, en la Sierra Mazateca, en la región del Istmo de Tehuantepec, una de las zonas afectadas el pasado 7 de septiembre. No se reportan afectaciones materiales más que crisis nerviosas en la mayor parte del territorio estatal. Recordemos que están muy recientes los sismos del 7 de septiembre, del 19 de septiembre, que afectaron en ese momento a la región del Istmo de Tehuantepec y a la región de la Mixteca respectivamente. Ahora le toca a la región de la costa colindante con el estado de Guerrero. A pesar del intento que se ha realizado por mantener la comunicación en las regiones afectadas, hasta el momento persisten las fallas en las líneas telefónicas y de celular, dejando solo la comunicación a través de aplicaciones en dispositivos móviles. La única manera de mantener contacto con dichas zonas. Nosotros estaremos pendientes de toda la información que vaya fluyendo en las próximas horas para mantenerles informados. Te agradecemos mucho, Jesús. Te enviamos un fuerte abrazo hasta Oaxaca y, como bien refieres, lo más importante es que no se registren víctimas, daños humanos en este sismo de la tarde de 7.2 grados, y por supuesto también estaremos al pendiente de este reporte, de esta cobertura que estén haciendo allá en Oaxaca. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jesús Arellano. Buenas tardes, hasta luego. La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Y bueno, ya escucharon ustedes que son más de 30 réplicas que se han sentido. Algunas son más fuertes que otras. 59 reporta el sismológico. 59 reporta el sismológico. Así que bueno, pues si han sentido, efectivamente, no son tan fuertes y ya seguramente serán mucho más débiles que la primera, ¿no? Bueno, ya tendremos más información a propósito de lo que se vivió esta tarde en varias zonas de la República Mexicana, pero por lo pronto nos vamos a la Colonia Roma, que abrió sus puertas a la primera galería, fíjense qué interesante, especializada en arte japonés. Y no solamente en arte japonés, sino en arte japonés
contemporáneo. Tiene una especie de, digamos que, hash artístico y cultural entre México y el país del sol naciente. El arte como punto de encuentro. Ese es el precepto de la primer galería en México dedicada al arte japonés contemporáneo, Galería Hashi. Hashi es una palabra del japonés que significa puente, precisamente para hacer una relación entre el arte japonés contemporáneo y el arte contemporáneo mexicano. Y bueno, la galería está basada en la Ciudad de México, pero también tenemos dentro del plan de la galería hacer exposiciones en Japón. Cada artista trabaja desde su país, con sus rasgos culturales, pero ellos también, los artistas que forman parte de la galería, quieren trascender los mismos clichés que tienen allá, de ellos mismos, de lo que es el arte japonés. En las exposiciones se muestra tanto el trabajo de los artistas mexicanos con el de los artistas japoneses. Pues hay un enriquecimiento mutuo desde los dos puntos de vista con respecto a temas como que se van a presentar, que es el espacio, la anécdota, la deformación del cuerpo. O sea, esos temas, cómo se pueden ver desde los dos puntos de vista en un mismo espacio. Eso es muy interesante. Tokio, al igual que la Ciudad de México, es una ciudad gigantesca y rica culturalmente. Será pues muy, muy grato poder ver y aprender de esas mismas piezas. Y que las piezas estén en un mismo lugar, bajo un mismo techo, también va a generar un diálogo. Podemos encontrar similitudes, diferencias, temas en común, tal vez podamos reconocer algunas situaciones cotidianas, tal vez nos surja la pregunta de qué significa esto, aquello. A la hora de comparar lo que tiene México y Japón, se pueden encontrar paralelismos y un diálogo importante entre las piezas. Hay un enriquecimiento mutuo culturalmente, que ese es el objetivo de la galería y del nombre de un puente, ¿no? Tenemos un enlace telefónico con el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico del Servicio Sismológico Nacional, Juan Manuel Espinosa, que nos va a ofrecer su punto de vista sobre lo que ocurrió, qué tipo de movimiento telúrico vimos. Muy buenas noches, Juan Manuel. La información que tenemos es que el epicentro fue en Pinotepa Nacional, en Oaxaca. ¿Cuáles fueron las características desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista sísmico de este movimiento? Bueno, es un sismo en una región que genera subducción, o sea que estamos frente al efecto de un sismo de subducción. ¿A qué significa esto de subducción? La placa de Cocos se subduce bajo la placa de Norteamérica, o sea, se va por debajo. Mueve, choca contra la placa de Norteamérica y como es más pesada la de Cocos, va por debajo de la placa norteamericana. Entonces, ese movimiento se generó cerca de la costa, en la región de Pinotepa, que es muy activa. Ahí tenemos una historia grande de sismos fuertes. Y bueno, pues no es la excepción y afortunadamente tenemos ahí sensores del sistema de alerta sísmica mexicano que lo captan. Tuvimos la fortuna de que hace unos días se restauraron daños que se han generado en la región de Oaxaca, que está haciendo su trabajo para que el patrocinio se logre, porque tenemos ahí que reforzar este aspecto. Pero bueno, el sistema opera y genera un alertamiento importante que da oportunidades. En Oaxaca es la ciudad más importante, cercana al epicentro, se tienen las aceleraciones más fuertes de este sismo que acaba de ocurrir, y en la Ciudad de México tuvimos 72 segundos de oportunidad para esperar la llegada de los efectos que se generaron allá en Pinotepa. Entonces, bueno, pues es un sistema que está funcionando de acuerdo a lo que se propuso. Ahorita tenemos una réplica, se acaba de escuchar,
es una réplica en la misma zona. Está muy activo, va a estar dando réplicas, yo pienso, por un buen tiempo en este mismo día y tal vez mañana. Estamos ahí escuchando el sonido del sistema y no es tan fuerte, es una réplica menor de 4, es una réplica que está ocurriendo ahorita, son las 19:14 con 39 y bueno, así está una actividad muy marcada en ese lugar donde acaba de ocurrir. Como dato curioso, el 7 de septiembre ocurrió el gran sismo de 8.1 en el Golfo de Tehuantepec, en la frontera de Chiapas y Oaxaca, en el mar, lejos de la costa. Ese sismo ha generado al momento poco más de 13,000 réplicas de septiembre para acá. Entonces es un fenómeno importante que a los geofísicos los tiene con la inquietud de que se van a generar réplicas como la que acabamos de tener hoy. Y se habla de que pueden ser más de una, podríamos tener otro par por ahí, dada el rango del sismo del septiembre, esa es la causa. Y se siguen reacomodando las placas cercanas y esta es la razón, ¿verdad? Pues fue un movimiento muy, muy importante y hay instrumentos muy finos que maneja la universidad, el servicio sismológico, que sí logra medir estos fenómenos chiquitos, que ya no son perceptibles, pero sí el número es considerablemente grande y ya estábamos advertidos por parte de la universidad, por parte de los geofísicos, los sismólogos, de que esta posibilidad de sismos como el que acabamos de tener prevalece. Pues muchísimas gracias por esta información, Juan Manuel Espinosa, director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico del Servicio Sismológico Nacional. Muchas gracias. Gracias por ese gran trabajo y estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que sucede en las próximas horas. Por lo pronto, reiterarles que Radio UNAM canceló el concierto que iba a tener lugar hoy a las 8 de la noche de Susana Barman y va a reagendarlo, mientras que el Palacio de Bellas Artes confirma que sí se lleva a cabo su programación habitual, hoy con un espectáculo de danza del Lejano Oriente, en punto también de las 8 de la noche, así que las actividades continúan de manera habitual. Efectivamente, vamos a una pausa. Regresamos. Y les platico que el furor que ha despertado la obra El corazón de la materia que dirige Luis de Tavira nos trae de vuelta un debate que ha perdurado durante siglos. Ciencia y fe, ¿se oponen o se complementan? Usted es jesuita, pero habla como evolución. En el marco de las últimas presentaciones en el Centro Nacional de las Artes de El corazón de la materia, que trata sobre la vida del jesuita francés Teilhard de Chardin, se realizará el debate Ciencia y Fe, Contradicción o Conciliación. Teilhard trata de conciliar lo que para él no eran dos mundos, sino era un solo mundo, y lo trata de conciliar porque veía que para otros eran dos mundos diferentes, la ciencia y la religión o la ciencia y la fe. Teilhard es uno de esos ejemplos de una integración compleja, no es una cuestión simple ni mucho menos, pero hay otros ejemplos, ¿no? Hay quienes van a preferir una relación cordial en caminos paralelos, por ejemplo, ¿no? Para Teilhard es, si yo renuncio a mis votos como jesuita, a mi vocación religiosa, entonces les estoy dando la razón a los que creen que nada más la verdad es de un solo campo. Teilhard es absolutamente, está convencido de que todo, absolutamente todo es materia, y ahí encuentra pues el sentido profundo y religioso en el que la materia se vuelve consciente de sí misma en los animales y en su mayor esplendor en la mente humana, ¿no? La cuestión a lo mejor es entender que la propuesta que él hace no parte de una ciencia que sea común a otros científicos, sino de su propia interpretación de la ciencia, en la cual se entremezclan diversas teorías. Debate Ciencia y Fe, Contradicción o Conciliación es una gran oportunidad para aprender, comprender y también participar compartiendo nuestra visión e inquietudes en el tema. A mí me parece que los extremos ciencia-fe siempre llevan al debate inevitablemente. Creo que hay puntos entre la conexión de las dos ideas que son muy controversiales. El debate ciencia y fe es un debate que ha existido en los últimos 400, 500 años y creo que siempre tiene mucha tela de qué cortar el poder decir
si la ciencia y la fe se contradicen o se complementan. Esta tesis del conflicto, que se le conoce por lo menos entre los historiadores, ha marcado una tendencia en cuanto a una forma de entender la relación, que es básicamente esa, ¿no? La de un conflicto a veces obligado, a veces necesario. Si eres del campo de los agnósticos, te vas a divertir mucho porque vas a agarrar muchos elementos a favor, pero también te vamos a cuestionar de otros. Y si eres del otro campo, también vas a poder reconocer muchos argumentos a favor, te vas a cuestionar muchas cosas que dabas por asentadas o dabas por creídas. En las pláticas creo que vamos a poder tanto entrar como al plano de lo poético del cosmos, como a lo material, científico, medible, precisable, que nos permite el mundo del estudio geológico para darle el golpe de una vez por todas a la dimensión del tiempo. Entonces yo se lo recomiendo a cualquier persona de cualquier espectro que quiere aprender, que quiere reafianzar sus posiciones o que quiere inclusive participar, porque al final es un diálogo y está abierto a que el público participe, debata y platique sobre la ciencia y la fe. Ciencia y Fe, Contradicción o Conciliación, domingo 18 de febrero a las 12 de la tarde en el Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, y en la Noche de Museos, en el Museo de Geología, ubicado en Jaime Torres Bodet 176, el miércoles 28 de febrero a las 7 de la noche. Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, continuamos hablando de cine y uno de los festivales que más seguidores tiene. De la mano de Wes Anderson comenzó la edición 68 de la Berlinale. Esta es la primera vez que una película animada inaugura esta fiesta fílmica, este evento fílmico, y esta es la información que nos envían nuestros colegas de la Deutsche Welle desde allá. Vamos a enlazarnos. Quien viene a este festival se encuentra con algo más que glamour. Por ejemplo, el ambicioso cine de autor que no suele dejar indiferente a nadie. La sección Panorama es conocida por ello. Este año, bajo la nueva dirección de Paz Lázaro, el festival toca un tema muy actual. La mujer en este año yo creo que va a ser un tema bastante central. Y no solamente por el número de directoras, que tenemos casi un 40% en total en el programa, y productoras, que son muy importantes también, sino porque la mujer en general está en el centro de la gran mayoría de las películas. Como la película de apertura de Panorama Especial, una doctora decide pasar sus vacaciones sola en un barco de vela. Pero un encuentro en medio del mar cambiará radicalmente su viaje. En otras cintas también vemos a mujeres tan valientes y luchadoras como esta. En general se puede decir que en todas las películas del programa y sobre todo en las latinoamericanas, hay una resistencia muy grande a aceptar el rol de víctima. Como en este documental de Brasil. Vamos a aprender a luchar, vamos a tomar las armas, tomaremos nuestros cuerpos como armas. Entonces el juego girará en contra tuyo. Y a mí no me gustaría estar en tu piel. Vemos la lucha diaria contra el machismo de una artista transexual de un suburbio pobre de San Pablo. Así es como las películas de la Berlinale se implican en el debate #MeToo. Gracias a que muchas mujeres muy valientes han sido capaces de salir adelante y sacar a la luz lo que estaba pasando, eso cambia profundamente al público y a todos nosotros también. Y esto se ve en el programa, películas que promueven el cambio social o que muestran visiones utópicas, como en este film de ciencia ficción japonés, en el que el mundo está a punto de acabarse y solo una mujer puede salvar a la humanidad. Lo nunca visto en la Berlinale. Músicos haciendo repicar los tambores en la película de apertura. Y Wes Anderson y Bill Murray subiéndose al escenario para tocar y animar a los fans que habían estado esperando afuera en el frío durante horas. Mientras, Tilda Swinton firmaba autógrafos. Isla de Perros es una ficción distópica sobre el Japón del futuro. Un brote de gripe canina se extiende en la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi toma medidas extraordinarias y exige una cuarentena inmediata. La isla vertedero se convierte en una colonia de exiliados, la Isla de Perros.
Scarlett Johansson, Jeff Goldblum y otras grandes estrellas han doblado a los perros y al parecer se tomaron muy en serio la preparación para este trabajo. Estuve haciendo dieta, empecé comiendo comida seca y de vez en cuando comía algo de una lata. ¿Puede ladrar? ¿Sí puedo ladrar? Sí, claro, pero necesito un motivo. Isla de Perros es tal vez el filme más político que ha hecho Anderson. Líderes fascistas, terrorismo de Estado y limpieza étnica. Una película que en principio no estaba planeada así. Trabajamos tanto tiempo en la película que su mundo comenzó a cambiar. A menudo decíamos, esto nos parece bien aquí. Hubo momentos a lo largo del proceso en los que nos llegaban nuevas inspiraciones de la vida real, que fuimos incluyendo en la cinta. Y ahora la película ha encontrado un sitio en el Festival de Cine de Berlín, compitiendo por los Osos de Oro y Plata. Javier Camarena vuelve al Met de Nueva York y Ana Gabriela Fernández con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. El tenor Javier Camarena retorna al escenario donde ha hecho historia, el Met de Nueva York, lugar en el que ha viseado en 4 ocasiones distintas. Por primera vez, Camarena dará vida a Aidreno, príncipe de las Indias que busca el amor de la princesa Sema en la ópera Semiramide de Gioachino Rossini, montaje que también retorna al Metropolitan Opera House después de casi 25 años. La premier de Semiramide tendrá lugar el próximo 19 de febrero y será transmitida en todo el mundo. Además, se espera que Javier Camarena vuelva a la Ciudad de México en abril para ofrecer 2 galas dedicadas a Rossini. El Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2018, en su 50 aniversario, le fue otorgado por unanimidad al chiapaneco Balam Rodrigo por su obra Libro Centroamericano de los Muertos, misma que firmó con el seudónimo Zapaluta. La obra ganadora es la segunda de una trilogía que Balam Rodrigo ideó hace más de 10 años en torno al fenómeno migratorio. El reconocimiento le será entregado el próximo 25 de abril en el marco de la Feria de San Marcos y se imprimirán al menos 3,000 ejemplares del título ganador. Este fin de semana la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la batuta de James Ross, llevará a cabo su primer concierto de jóvenes solistas, con la talentosa pianista cubana Ana Gabriela Fernández, quien hará gala de su virtuosismo con la interpretación del concierto para piano y orquesta número 2 en la mayor de Franz Liszt. La cita es en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinjo Listli el sábado 17 de febrero a las 6 de la tarde y el domingo 18 a las 12:30 horas. Les recordamos que mañana, gracias a la iniciativa de científicos, académicos y artistas, se llevará a cabo la procesión en honor a la vaquita marina, un recorrido silente que iniciará en el Museo Tamayo y concluirá en el Museo Nacional de Antropología para hacer conciencia pública sobre la protección y salvaguarda del mamífero marino más amenazado del mundo y del cual se estima quedan menos de 30 ejemplares. Nos vemos en la explanada del Museo Tamayo a las 10 de la mañana este sábado 17 de febrero. No, pues imagínate 30 ejemplares. Preocupante. Pero bueno, la otra oferta cultural está muy buena y también hay que apoyar esta marcha para evitar que se extinga esta especie. Una pausa, Laura. Regresemos enseguida. Bueno, la pregunta que les hemos estado haciendo el día de hoy en el hashtag Noticias22 tiene que ver con el regreso triunfal de los discos de acetato. ¿Por qué piensan ustedes que están volviendo, están nuevamente de moda? ¿De qué se trata? Se trata de una especie de melancolía por el pasado, pues el diseño, la necesidad de tener el objeto físico, un movimiento contra todas estas tiendas en línea. Vamos a ver de qué se trata esto, pero por lo pronto también conéctese con el hashtag Noticias22. Basta con visitar las tiendas de música para darse cuenta que los discos de acetato, hoy llamados viniles, atraviesan por una inesperada etapa de prosperidad.
Este formato no solo es requerido por viejos audiófilos, que se formaron escuchando discos LP, sino que los jóvenes están descubriendo nuevas formas para cultivar su melomanía. Así es, muchas personas que vienen aquí a la tienda, jóvenes, se sorprenden de ver los discos, les llama mucho la atención, y un sector amplio de las personas que compran son personas jóvenes que, como dices, no habían nacido cuando los discos empezaron a desaparecer. Les llama mucho la atención el hecho de sacar el disco, ponerlo en una tornamesa, poner una aguja para tocarlo, es algo totalmente fuera de lo común para ellos. Pues en primer lugar es un poco de nostalgia, porque yo los conocí aproximadamente a los 4 años. Y sí hay una gran diferencia, encuentro al día de hoy en un disco compacto el sonido un poco más real, más natural. Muchos melómanos prefieren escuchar música en formatos analógicos, pues aseguran que la calidad de reproducción es mayor que la de los formatos digitales. Para saber si esto es así, asistimos con los especialistas del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM. La percepción del sonido va a ser diferente porque hay varias cuestiones técnicas involucradas en ambos formatos. Una de ellas es el rango dinámico. El rango dinámico es qué tan grandes pueden ser las amplitudes con las que se puede mover el sonido durante la grabación. En el sonido digital estamos hablando de 96 decibeles y en el acetato estamos hablando de 40 decibeles. Entonces en el acetato tenemos un margen de maniobra mucho menor. También influye el ruido de fondo que tiene cada formato. En el caso digital tenemos un ruido de fondo muy pequeñito y en el acetato tenemos un ruido relativamente alto debido a que es una reproducción mecánica, o sea, la aguja está moviéndose a través de un surco. Al ser talladas por la aguja en el surco, producen ese sonido que se le llama hiss. El medio digital técnicamente siempre va a ser mejor que el medio analógico. Las diferencias de gusto ahí entran fuertemente porque en un medio digital se pueden quizá notar elementos del sonido que no le sean agradables a alguien y sin embargo en el formato analógico esos elementos pueden estar, digamos, mitigados o atenuados de una manera que se juzga como estéticamente agradable. Según cálculos del diario británico El Independiente, la industria discográfica facturará más de $1.000 millones por la venta de viniles en 2018, una cifra que no se veía desde los años 80. La mayoría de discos que se graban actualmente y que salen a la venta ya están saliendo a la par tanto en vinil como en compacto. Pero no solo eso, también están reeditando discos clásicos de cualquier época, desde los 40 hasta nuestros días. Va a tardar muchos años la fiebre del vinil. A la gente le gusta, cada vez hay más personas a las que le está gustando. En el compact se perdió mucho el arte, era un simple folleto y de un tamaño muy pequeño en comparado a lo que estábamos acostumbrados a los viniles. Los viniles tienden a subir en ventas y yo creo que va para muchos años. Bueno, pues tenemos algunas respuestas en el Twitter, vamos a verlas, vamos a leerlas, Rafa. Con el hashtag Noticias22, Paco Mares nos dice: pienso que ha sido por moda del gusto de lo retro y celebro porque tengo mi colección desde hace muchos años y considero que además se oyen mejor. Pues, ¿qué crees, mi querido Paco? Ya lo escuchábamos en este reportaje, no necesariamente se oyen mejor, pero indiscutiblemente ese gis nostálgico nos trae muchas evocaciones y luego nos compartes tu colección, o sea una foto o algo para saber qué tienes. Porque mucha gente que tiene esas colecciones luego ya no había en dónde reproducirlas y ahora nuevamente podemos encontrar también. Hasta con USB puedes poner tu tornamesa, una USB y hacerle transferencia a formatos digitales. En fin, gracias Paco por contactarte con nosotros. Y ya que estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la tecnología, Laura, vamos a la última frontera. Karen Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karen? Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Pues hoy vamos a platicar de Frida y no es una perrita del pasado, que hablando justamente de sismos, pero vamos a platicar de una cámara infrarroja. Que
¿Cuál va a ser la función de esta cámara? Bueno, se va a colocar en el Gran Telescopio Canarias en España y es interesante porque es un proyecto que lidera México, ¿no? Y la cámara va a tener la capacidad de capturar elementos del espacio a muy lejanas distancias. ¿Qué les parece si vamos a ver la nota y regresamos a comentarla? Frida será un instrumento astronómico que permitirá tomar imágenes en infrarrojo del universo con una inigualable resolución. Para darse una idea, podría enfocar incluso a una moneda de $1 a más de 100 kilómetros de distancia. Su papel será el de captar la luz del espacio relativamente fría, es decir, el infrarrojo cercano, para después trazar un mapa con el que se podrán estudiar cráteres y lunas del sistema solar. Esta cámara infrarroja de espectroscopía integral de campo, FRIDA por sus siglas en inglés, es un proyecto desarrollado por ingenieros del Instituto de Astronomía de la UNAM y será instalada en el Gran Telescopio Canarias en España. Cabe mencionar que FRIDA es un instrumento que mide 2 metros de largo por 1,5 más o menos y otro 1,5. Es como una gran tina, de hecho en dimensiones pues tú y yo cabríamos adentro perfectamente. Va a tener 2 modos de observación, lo que es el modo imagen y lo que es el modo espectroscopía integral de campo. Entonces, y además la innovación del instrumento es que va a tener una excelente, por ejemplo en el modo imagen, una resolución espacial impresionante que actualmente no hay. En el modo espectroscopía integral de campo, este instrumento permitirá captar la huella digital de los objetos que están en observación. Con ellos vamos a poder saber la química de lo que estemos observando, pero la diferencia de la espectroscopía común es que la espectroscopía integral de campo permite estudiar a todo el objeto en un instante dado. ¿Esto para qué sirve? Justamente para poder ver detalles de pues el objeto que esté estudiando el astrónomo, que puede ser desde nebulosas planetarias, los elementos que hay en el sistema solar, ¿no? Los planetas, el Sol, etcétera, y algún otro que desee el astrónomo estudiar. Por ser un instrumento infrarrojo, FRIDA tendrá que trabajar a temperaturas de menos 190 grados centígrados, lo que implica que permanecerá en una condición llamada vacío. Pero, ¿qué es la condición de vacío? En el mundo los seres humanos estamos rodeados de cientos de miles de partículas. Imagine que toma el metro a las 3 de la tarde y que cada uno de los transeúntes es una partícula. Sería prácticamente imposible no chocar con ellos y no generar algunas reacciones que incomoden su viaje. Pero si toma el metro a las 11 de la noche, difícilmente podría tocar a su compañero que irá en el otro extremo del vagón. Para evitar que el ambiente perturbe las imágenes que capturará, FRIDA trabajará rodeada de la menor cantidad de partículas posibles, es decir, de vacío. En particular, este instrumento que vemos aquí atrás es, digamos, que un FRIDA en pequeño, es lo que se llama un crióstato de pruebas. O sea, FRIDA va a ser un crióstato, pero ya como instrumento, y en él tiene esas mismas condiciones de vacío y de frío, y lo utilizamos para probar los diferentes subsistemas que van dentro de FRIDA. Se pretende que FRIDA sea colocada en el Gran Telescopio Canarias en el 2020. Un gran innovador proyecto realizado por científicos mexicanos en todos sentidos, desde la elaboración del mapeo, los elementos, la tecnología, todo fue desarrollado en el Laboratorio de Física del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y es interesante porque estamos hablando de proyectos que van a permitir a largo plazo, descubrir todavía cuáles son estos elementos químicos que componen al espacio, algunos elementos importantes, algunas galaxias, ¿no? Y entonces, bueno, hablábamos un poco ponía el ejemplo del vacío, me llama mucho la atención cómo es que se puede trabajar en el vacío, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, si vamos en el auto y hace mucho frío y nuestro vidrio se empaña, es precisamente porque estamos rodeadas de esas partículas. Esta cámara con el frío se va a empañar evidentemente. Por eso tienen que evitar tener la mayor cantidad de partículas para que no generen este paño, y entonces la imagen puede ser más nítida, más clara y más precisa, y así poder distinguir los elementos también químicos que componen a los elementos. Y ampliar la tabla periódica hasta donde la imaginación dé. Sí, no, está interesante este
proyecto y bueno, se espera que para el 2020 pueda colocarse en este gran telescopio Canarias en España, que mide 10 metros de diámetro y que es uno de los más grandes de su tipo, ¿no? Y en el cual, bueno, pues ya son décadas de participar por parte de los científicos de México, no solamente mexicanos, porque aquí radican científicos, astrónomos particularmente de muy diversos países. Sí, no, bueno, pues felicitaciones para estos científicos y enhorabuena y bueno, a seguir platicando de este gran desarrollo científico que realiza México, ¿no? Por explorar la última frontera siempre El universo intrigante. es maravilloso. Nos vamos a un corte. Mi compañero Víctor Gaspar, que se ubica en las calles de Madero y Motolínea, nos tiene el reporte de cómo se vivió hace unas horas este sismo de 7.2 grados. Víctor, vamos contigo. Buenas tardes, nos encontramos en el cruce de la calle de Madero y Motolínea, aquí en el centro histórico, donde hace unos minutos, como en el resto del país, se sintió una fuerte sacudida de este terremoto. La gente reaccionó de manera inmediata al escuchar la alerta sísmica y en esta calle hubo 2 incidencias de chicas desmayadas que ya fueron trasladadas a diferentes hospitales. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Cómo lo sentiste? Exactamente aquí. Y se sintió muy, muy feo. Sí se sintió fuerte, bueno, no comparado igual al otro, pero sí se sintió igual de feo. En la salida de Bellas Artes. Pues iba saliendo, yo no sentí nada, en realidad solo escuché como que los policías silbaban y la gente alterada, entonces hasta que salió alguien y dijo está temblando, me enteré, pero no sentí nada. Muchas gracias. En esta ocasión las alertas sísmicas se activaron y fueron varias las notificaciones que llegaron a los diversos teléfonos móviles de los usuarios que circulaban por esta calle de Madero o se encontraban en los locales comerciales. Pues esta es parte del reporte, como escuchan de fondo, ya se está restableciendo el ambiente, desde luego la gente sigue asustada, pero aquí no hay mayores afectaciones, salvo las chicas que ya les mencionábamos, y pues la gente comienza a retomar sus actividades normales. El exhorto es para que usted se mantenga de manera efectiva informado y recurra a las fuentes primarias de información para no causar más pánico. Bueno, claro, el tráfico, la salida de la gente, el hecho de que se reúnan en puntos de seguridad hace que se compliquen un poco o mucho los transportes en los sitios donde se sienten los movimientos telúricos. Ahí está el reporte y por supuesto a través de la agencia de noticias N22 le daremos seguimiento a lo que pase en las próximas horas y como siempre ya lo escuchábamos con el experto, estas son cosas que no se pueden predecir, pero son cosas que de alguna manera son comunes en esta zona de las placas tectónicas, de manera particular en la placa de Cocos. Y dándole vuelta a la página nos vamos a la música porque la compañía de la Ópera de Bellas Artes está de plácemes con nuevo timonel. El nuevo director. ¿Cómo estás, Juan Arturo Brennan? Qué gusto saludarte. Laura, buenas noches. Rafa, buenas noches. Y buenas noches a todos ustedes también. En efecto, tenemos un invitado virtual al que recibimos en espíritu. Recién nombrado, hace unas semanas apenas, Alonso Escalante es el nuevo director de la Compañía de Óperas de Bellas Artes, la Ópera de Bellas Artes en corto. Estaba a punto de venir acá a su cita, pero un poco de esto iba claro, este comentario del tráfico. Pero como debe ser, Alonso, que es la cabeza de su institución y de esa parte de la institución de Bellas Artes, está encargándose de que las personas y las cosas en ese orden estén bien en Bellas Artes. Por eso no pudo estar con nosotros, pero gracias a la magia de la tecnología, es decir, el celularito, Alonso nos mandó algunos datos duros que queremos compartir con ustedes para que no se pierda esta oportunidad que teníamos en principio de un contacto directo y en persona con Alonso Escalante. Antes de eso quisiera mencionar, ustedes están de acuerdo conmigo, que el antecedente fundamental, aunque no el único, de Alonso Escalante como un buen director de ópera, de casa de ópera, es lo que hizo con el Teatro Bicentenario de León, que bajo el mandato de Alonso se convirtió en uno de los teatros de ópera más importantes de México, probablemente el que sigue en importancia de Bellas Artes, ¿no? Es decir, jerárquicamente hay discusiones si sí o si no, pero el caso es que gracias al mandato de Alonso en León, en el Teatro Bicentenario, se convirtió en una sede operística realmente muy respetada. ¿Sí? Y como consecuencia de eso, ahora Alonso está en la Ópera de Bellas Artes como director de la institución. A partir del 15 de enero. Exactamente, sí. Y bueno, él iba a hablar
con nosotros de lo que vamos a hablar nosotros, nada más la programación. Ya hay, como dicen por ahí, hay humo blanco en la programación. Es una programación que sí, por supuesto, una casa de ópera tiene que cuidar el repertorio tradicional, porque el público lo quiere y porque hay que cuidar también las cuestiones de la taquilla, el ingreso, etcétera, y hay que saber mezclar. Y yo creo que esta temporada, si bien tiene óperas muy de repertorio, también tiene unas cuantas sorpresas. Voy a ver si entre el susto del temblor, que todavía lo traigo aquí, y la avanzada edad, no se me olvida nada de lo que me mandó Alonso. Mira, aquí está la lista, si quieres te la paso. No, voy a hacer gala de memoria. Punto número 1, hay mucho Verdi. En cualquier temporada de ópera que tiende a un segmento tradicional debe haber Verdi. Punto número 1, el Requiem. No es ópera, pero ¿se acuerdan lo que dijeron en su época cuando se estrenó Los Maledicentes? Le tiraron piedras y jitomates a Verdi y dijeron, esto no es un Requiem, esto es una ópera con ropaje sacro. Pues sí, ¿y qué? Seguramente Verdi les dijo, sí, ¿qué? Tomen, ¿no? Muy a la italiana. Va, no voy a decir la expresión completa porque es un poco... Pero ya la reprodujo Laura Regis allá. Pero lo que dicen los italianos cuando te hacen así, no lo puedo repetir aquí. Bueno, está el Requiem, que es una ópera, es una ópera con ropaje sacro, muy espectacular y además muy conmovedora. Tiene esos extremos, es espectacular. El Dies Irae a mí me conmueve, así yo siento que se va a abrir la tierra y me va a tragar. A mí me va a tragar, ciertamente, yo lo voy a merecer cuando llegue el Dies Irae. Y el Libérame es una cosa, el Requiem inicial y el Libérame final son de un conmovedor profundo, ¿sí? Entonces el Requiem hay que ir a escucharlo y verlo, es muy emocionante. Y hay otras dos cosas de Verdi, el Macbeth, que si bien se pone con alguna frecuencia, es de las óperas de Verdi, yo creo que es quizá de las que conozco, no las conozco todas, es una de las más potentes en cuanto a drama, en cuanto a tragedia. La música y la escena, el libreto, están todos muy bien embonados y es de una potencia expresiva muy notable. Y como novedad relativa, porque se pone muy poco, es Stifelio, que se va a poner en concierto, pero hay que ir a oírlo porque es muy poco conocido, ¿sí? Después de Verdi, Rossini. Una gala Rossini que ya se mencionó de pasada en un segmento anterior, cuando se hablaba de Camarena en el Met. Javier Camarena viene a México, a Bellas Artes, a la ópera, a hacer una gala Rossini, que es muy importante. Y se va a poner también la italiana en Argel, que es interesante también, que es una ópera también muy de repertorio, pues una ópera muy burbujeante, muy chispeante, muy ligera. Después, Rusalka de Dvorak. La Sirenita, que está retacada de melodías maravillosas. La canción de la luna de Rusalka. ¿Sí? Mi versión favorita, no me lo preguntaron, pero se los voy a decir, por supuesto, es la de René Fleming, que la canta como nadie. Y creo, el punto que para mí es el importante, para mí, y les recomiendo que no se lo pierdan, es una ópera de Federico Ibarra. Está ahí una ópera de Federico Ibarra, que es El juego de los insectos, ¿sí? Que se va a poner, y en el momento que hay una ópera mexicana de un compositor vivo y activo, hay que ir. Sí o sí. Eso no tiene pierde, a eso hay que ir, ¿sí? Y finalmente les menciono, va a haber Bodas de Fígaro, que es una ópera deliciosa de Mozart, que siempre hay que estar ahí a escuchar y ver a Mozart, y como una especie, no diré como apéndice, sino como un complemento, algo que sí es ópera, pero no es ópera, que es opereta, una de las operetas más importantes del repertorio, que es, chequen mi alemán, Die Fledermaus. Poco dijiste el murciélago. Wow. Te entendí perfectamente. Lo dije con tanta claridad que se dan cuenta perfecto de lo que estoy diciendo. El murciélago. Entonces hay 3 de Verdi, 2 de Rossini, una mexicana, la ópera de cuento de hadas de Dvorak, está, por supuesto, lo de Ibarra, que es lo más destacado en mi opinión, está Mozart y está una opereta. Redondo, completo y sabroso. Más allá del programa que se me antoja muchísimo y estar presente en cada función, es también ver y escuchar a quienes va a traer a interpretarlos. Exactamente. Y yo creo que así nos irás contando, ¿no? Conforme les vaya presentando. De hecho, mi intención es que no solo que se los cuente yo, sino que en la medida que nuestro plan de trabajo en las semanas siguientes lo permitan, retomar a Alonso, venir a sentarlo aquí donde estoy yo hoy, y que nos cuente con más detalles, justamente repartos, directores, planes, proyectos, etcétera. Perfecto, mi querido Juan Arturo. Nos despedimos con un poquito de música, ¿no? Nos despedimos con música y desde aquí, mil gracias a Alonso Escalante por habernos enviado toda esa información. Pronto lo tendremos aquí. Un abrazo y enhorabuena a nuestros parabienes en esta encomienda. Y vamos a despedir con algo que ha hecho la Compañía de Ópera de Bellas Artes a propósito de sus exitosas temporadas y de los clásicos del repertorio. Gracias, buenas noches. La Traviata. Un fragmento de La Traviata.